104.1 FM, Radio Universidad. El análisis de los fenómenos humanos en un diálogo crítico y plural. La riqueza y complejidad del hombre y sus manifestaciones sociales. Bienvenidos a El Universo Humano en Extensión, una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa El Universo Humano en Extensión. Esta es una aportación de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Estamos todos los viernes de 2 a 3 de la tarde en el 104.1 de frecuencia modulada. En este espacio analizamos, tratamos y comentamos temas de interés y actualidad de la cultura. El día de hoy nos ocupa precisamente un tema por demás actual. Es el tema de los recientes sismos combinado con los fenómenos hidrometeorológicos que se nos presentan por el Pacífico, y estamos hablando del Golfo de México, estamos hablando de 3 huracanes. Entonces tuvimos sismos inéditos. Entonces hemos querido que este programa se organice a través de Extensión Universitaria con Unired. Recuerden ustedes que tenemos nosotros la presidencia de esta importante red de universitarios, la red de prevención y atención de desastres, la Unired. Actualmente la preside nuestra universidad y estamos ahorita trabajando pues desde la madrugada, coordinando el esfuerzo de 71 universidades, de los jóvenes estudiantes y maestros, brigadistas, para apoyar a la población afectada en esta situación. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a partir de los hechos, de la realidad. Esta no es una agencia de noticias, es un sistema de colaboración, por lo cual vamos a estar hablando con algunos de nuestros amigos. Por ejemplo, el primer enlace que vamos a hacer va a ser con Víctor Magaña, un doctor de geografía hidrometeorólogo. Vamos a hablar con nuestros amigos de Redulac en República Dominicana, en Guatemala. Vamos a hablar en Yucatán también para evaluar los daños allá. Y entonces tenemos una situación muy, muy interesante. Interesante no quiere decir atractiva, Quiero decir que se destaca sobre todo lo que está ocurriendo. Tenemos en la línea al doctor Víctor Magaña. Víctor, ¿cómo estás, doctor? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues mira, pues ocupados, ¿verdad? En esto que está ocurriendo, que parece ser una situación inédita, porque se nos juntan 2 fenómenos naturales con los que las tenemos que ver, que son estos huracanes y además los sismos. Te llamamos pues para que nos des tu, digamos, impresión de lo que está ocurriendo con estos fenómenos hidrometeorológicos, Víctor. Bueno, lo que podría uno decir de entrada es que lo que está ocurriendo tanto en la parte meteorológica como en la parte sísmica es una muestra de que tenemos un planeta vivo, y siempre ha estado vivo y seguirá dándonos señales de cómo manifiesta esa vida, ¿no? En el caso de los huracanes, bueno, estamos en la temporada de huracanes. Es normal, podría decir yo, que los huracanes entren por el Golfo, lleguen a tierra, a veces hacia Estados Unidos, a veces a México, causando daños en el Caribe, etcétera. Por lo cual, pues cualquier otra especulación en el sentido de que esto es resultado de alguna condición externa o rara que no tenga que ver con la naturaleza sería equivocada, ¿no? Incluso interpretaciones con el hecho de que los huracanes ahora aparecen porque el cambio climático los está formando, pues tendría todavía más equivocado. Ya han ocurrido en el pasado condiciones en las que tenemos 2, 3, 4 huracanes alrededor de las Américas en el pasado, y pues es parte de esa manifestación de la misma dinámica de la atmósfera. Lo que ya no es tan normal, o que tendríamos que reflexionar,
es en cuanto a los daños que esto causa, ¿no? Lo que vemos es que son cada vez más costosos los impactos que puede dejar un huracán, y esto esencialmente porque la cantidad de bienes que están expuestos pues son cada vez mayores, ¿no? Cuando uno piensa en un huracán afectando una refinería vale muchísimo dinero, y eso es lo que hace el huracán muy costoso, entre comillas. Por otro lado, si el huracán afectara una zona deshabitada, pues sí causaría daños en el ambiente, pero los costos se considerarían bajos. Entonces, cuando uno hace la relación entre el impacto del huracán y lo que en sí es la ocurrencia del fenómeno, uno tiene que considerar ese contexto de las cosas que están expuestas, de lo preparados que estemos ante estos fenómenos, y constituir un planteamiento esencialmente de lo que es el riesgo, ¿no?, ante los huracanes. Entonces, creo que esa es una parte que nos ha faltado explicar mejor en los medios de comunicación, por ejemplo, sobre lo que significa el fenómeno per se y lo que significan los impactos, ¿no? Los impactos tienen que ser analizados de forma, pues, un poco más detallada en cuanto a qué ocasiona realmente el desastre, ¿no? Creo que con esto podría empezar yo a indicar que la situación ha cambiado de estar discutiendo solo los desastres a una discusión que en general lleva a discutir el riesgo. Entonces el tema empieza a tomar esa dirección. Hablando de impactos y de riesgo, doctor Magaña, ¿qué podemos esperar de Katia en el Golfo de México, en las costas de Veracruz? Y por otro lado, en el huracán que está por arribar, debe tardar un poco más, a la Florida. Bueno, Katia es un huracán como muchos otros huracanes que a veces se forman en el Golfo de México y terminan afectando toda la región noreste. Pues lo que se pueda esperar es abundantes lluvias, ¿no? Eso no es ninguna sorpresa. Lo que reconocemos para el caso de México es que los mayores daños vienen principalmente por las lluvias, y este reconocimiento nos lleva a pensar que, a diferencia, por ejemplo, a veces de lo que sucede en Estados Unidos, donde son los vientos y la marea de tormenta lo que causa los mayores daños, en México las lluvias intensas siempre tienen un impacto muy severo. ¿Y por qué a veces son las lluvias que nos debieran hacer felices, sobre todo en regiones donde llueve poco? ¿Por qué las lluvias se convierten en esa amenaza? Bueno, esencialmente porque hemos alterado muchos de los elementos que regulan el ciclo hidrológico, en particular los escurrimientos. Esto quiere decir que, por ejemplo, zonas donde antes había mucha infiltración, llamemos zonas que mantenían niveles de vegetación, de paisaje natural, hoy se han transformado a veces en zonas deforestadas dedicadas esencialmente a la agricultura, o incluso zonas urbanizadas, ¿no? Con lo cual aumenta mucho la exposición de los que ahí se asientan ante estos escurrimientos intensos asociados con las lluvias de los huracanes. Entonces uno debe hacer esa reflexión en qué medida uno ha construido un ambiente que lo hace más afectable por los huracanes. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, mucho del problema es que ellos prácticamente voy a utilizar la expresión, han abarrotado toda la costa de los Estados Unidos porque les resulta muy agradable vivir junto al mar. Y esta exposición los pone en mayor riesgo al ocurrir ciclones tropicales como el que ahora van a experimentar, ¿no? Si uno revisa los mapas de asentamientos humanos en Estados Unidos, uno puede ver que prácticamente toda la costa este de Estados Unidos y gran parte de la costa oeste, pero principalmente la costa este, ya ha sido urbanizada, hay construcción de casas, hay asentamientos, etcétera. Por ello, los vientos, las mareas de tormenta que generan estos vientos asociados al huracán, constituyen el mayor peligro, a diferencia de México, en donde son básicamente las lluvias muy intensas las que se constituyen en peligro. Pues bueno, es interesante esto porque desplazas tú el interés del fenómeno, la importancia que tiene, no como fenómeno natural, sino como un fenómeno que tiene que ver con nosotros, con cómo hemos construido nosotros el riesgo
con la vulnerabilidad que tienen nuestros pobladores. Y bueno, creo que eso es lo que debemos de atender justamente. Doctor Víctor Magaña, investigador del Centro de Geografía de la UNAM. Ahí solo me gustaría hacer un ejemplo, si me permites. Sí, claro. Y para ello, para hablar de todo esto de riesgo, ya nada más concluir con lo siguiente. Bueno, todos escuchamos, y los que vivimos en la Ciudad de México y en el centro de México y sur, experimentamos un sismo muy intenso, ¿no? Incluso más intenso que el sismo de 1985. Sí, así es. No, si hace una relación uno directa, intensidad del sismo, intensidad del fenómeno con los daños, pues uno hubiera esperado una tragedia similar a la del 85. Sin embargo, para la magnitud del sismo que experimentamos ayer, prácticamente no pasó nada. Esto lo que nos está diciendo es que el contexto de vulnerabilidad ante los sismos que hemos desarrollado en lugares como la Ciudad de México nos ha hecho menos vulnerables. Los cambios en las normas de construcción, los cambios en la cultura misma de la gente respecto a cómo actuar o cómo prepararse ante los sismos, genera una condición de vulnerabilidad menor que termina reduciendo el riesgo aún y cuando la magnitud del fenómeno es enorme. Esto podríamos trasladarlo ahora al caso de los fenómenos meteorológicos y pensar en que algún día podríamos construir una verdadera cultura de prevención, un contexto de vulnerabilidad, de mayor resistencia ante estos fenómenos, lo cual nos llevará a vivir daños mucho menores. Entonces, el entender no solo el riesgo como la parte que tiene el peligro, sino la parte que corresponde a la vulnerabilidad y que es nuestra responsabilidad, yo creo que debe llevarnos eventualmente a estar mejor preparados, a disminuir los daños y sobre todo a garantizar la seguridad de las personas y sus bienes. Y creo que la coincidencia temporal de dos fenómenos como puede ser el sismo y como puede ser el huracán que está a punto de entrar por la costa norte del Golfo de México, nos debe llevar a reflexionar en qué significa este concepto. Pues muchas gracias, doctor, muy amable, te agradecemos mucho tu información, porque la verdad es que sí nos pone una realidad muy distinta a la que a primera vista se nos presenta a través de los noticieros de televisión, donde encontramos pues un panorama muy devastador, como si fuese y se tratase de un fenómeno único que vendría a presentarse con consecuencias catastróficas, pero vemos muy objetivamente cómo se ha modificado esta cuestión del riesgo en nuestro país y yo creo que en el mundo. Te agradecemos mucho tu información, Víctor, y bueno, pues seguimos en contacto. Claro que sí, un placer. Hasta luego, Víctor. Que estés muy bien, Ernesto. Bye. Bien, pues esa es la situación que nos presenta nuestro amigo el doctor Víctor Magaña, quien es un investigador del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y vamos ahora a buscar un enlace a República Dominicana, Santo Domingo, con nuestro amigo Roberto Rojas de Redulac. Y el día de ayer, pasó por ahí el huracán Ingrid, y vamos a ver qué fue lo que ocurrió, a ver qué daños hubo. Tenemos otra persona también, José César Guzmán, quien también estará platicando con nosotros. Vamos a ver si lo logramos enlazar aquí rápidamente. Y como les decía, bueno, pues vamos a darnos una idea de qué es lo que está pasando en otras latitudes. Pero mientras les invitamos a que se contacte con nosotros, llámenos. Así es, hola, llámenos. ¿qué tal? La línea de comunicación directo a cabina es el 482-6995. Hablamos con José César. Adelante, Ernesto. Desde República Dominicana. Desde Dominicana. Desde Dominicana. Ustedes, el día de ayer pasó por ahí el huracán Ingrid. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo lo vivieron? Así es. El día de ayer tuvimos el trago amargo de que pasó cerca de nuestra costa, la costa norte de nuestro país, por el Océano Atlántico, el huracán Irma, categoría 5, un monstruo. Irma, sí. La República Dominicana
no estaba preparada realmente, o creo que ningún país, para recibir una tormenta de esa magnitud. De todos modos, las autoridades de nuestro país tuvieron una respuesta rápida para prevenir todo lo que estaba sucediendo y pues nos pusieron en conocimiento cuál era la trayectoria de este huracán y por supuesto nosotros asumimos lo peor y nos preparamos para ello. Y bueno, parece que las consecuencias no fueron tan graves, pero tampoco pegó de lleno, ¿no? Sí, por la gracia de Dios, el huracán siguió un poquito la ruta que era hacia el norte-noroeste de la isla, pero se alejó un poquito más incluso de lo que decían las proyecciones. Las proyecciones indicaban que pasaba 80 kilómetros el ojo cerca del país y pasó alrededor de 180 kilómetros. Por la gracia de Dios, porque te cuento, Ernesto, que sí, las brisas que sentía yo en mi casa de tormenta tropical, una brisa 80 kilómetros, 60 kilómetros por hora, eran demasiado fuertes, las ventanas estaban temblando que ya no podían más. Y eso que yo vivo en la capital de la República Dominicana, te estoy hablando de alrededor de 250, 300 kilómetros desde Mao Montecristi, Santiago, Rodríguez, Nagua, Puerto Plata, lugares donde realmente hizo un poco de daño, porque en Nagua, por ejemplo, se metieron las olas al terreno, se fueron casas, ahí en Mao hubo inundaciones, en Puerto Plata también hubo deslizamiento de tierra, algunos puentes colapsaron, el puente que nos conecta a nosotros con Dajabón, Haití, ese puente también colapsó, o sea que eso fue con los remanentes del huracán, que ni siquiera fue realmente, entró de lleno, por la gracia de Dios. José César, ¿tú estás en dónde? Para presentarte con nuestro auditorio, ¿dónde estás trabajando? ¿En qué estás ocupado ahora? Estoy ahora mismo en el Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA, es un instituto técnico de nuestro país, de alto nivel, y estoy justo ahora, salí de la oficina y estoy mirando hacia el exterior. Bueno, te agradecemos mucho el enlace, y bueno, esperamos vernos pronto en alguna otra reunión de planeación para hacer de nuestras universidades instituciones resilientes a riesgos de desastres. José César, muchas gracias. Gracias a ti y felicidades por el trabajo que realizas. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues esa es una de las opiniones que tenemos. Vamos a buscar otro enlace mientras los invitamos a que nos llamen. Estas son nuestras formas de contacto. Directo a cabina es el 482-6995. También muchas gracias a la gente que ya se está uniendo a la transmisión en vivo de Facebook Live, entre ellas Diana Cortés Montelongo. Un saludo a la enfermera, a su hija Diana Lu y por supuesto a su señor esposo Luis Cortés. También estamos en YouTube. Gracias también por sus correos, pero los invitamos a visitar ernestoduque.com. Ahí encontrará este y todos nuestros programas anteriores. Roberto Rojas de Santo Domingo. Sí, estoy por acá. Bueno, mira, estamos transmitiendo al aire, este es el programa El Universo Humano en Extensión en Saltillo, Coahuila, al norte de México, preocupados por la situación que han padecido allá en República Dominicana. No sé si gustarías, por favor, de presentarte muy brevemente para que nuestro auditorio sepa con quién estamos charlando. Sí, muy buenas tardes, Ernesto, gracias. Mi nombre es Roberto Rojas, director de seguridad de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, de acá de República Dominicana. Y bien, bueno, comentarte que de Irma, el huracán Irma, estuvimos muy a la expectativa desde la semana pasada dándole seguimiento a este fenómeno, que prácticamente el huracán más poderoso que ha pasado próximo a la isla. Y los meses de septiembre para nosotros se han vuelto que son los meses de mayor riesgo de la temporada ciclónica. Y desde ya, bueno, desde la semana pasada muy a la expectativa con esto. La verdad que se desplegaron muchos programas, tanto el gobierno como las diferentes instituciones, por la conciencia que se ha venido creando en el país en relación a los fenómenos naturales como son los huracanes. ¿Consideras que se ha avanzado en este sentido? ¿La sociedad se encuentra mucho más preparada, menos vulnerable?
Sí, inclusive ya se nota que hay una mayor conciencia. La verdad es que los planes que han desarrollado los organismos en crear conciencia sobre esto han ido funcionando. Las personas atendieron a los llamados que realizaron los organismos de socorro, la Defensa Civil, el Comité de Emergencias Nacional, entre otros. Nos alegra mucho que los daños no hayan pasado a mayores. Me da gusto saber que la población está mejor preparada, que hay gentes como tú, como José César Guzmán, con quien acabamos de platicar hace un momento, que están haciendo esto para promover una cultura de prevención de desastres. Totalmente, desde la universidad decirte que ya desde la universidad nosotros todos los años, al inicio de la temporada, comenzamos a difundir informaciones de prevención, no solo para los campus, sino con un enfoque a los hogares y a los mismos estudiantes, para que tanto empleados como estudiantes y demás miembros de la comunidad sepan una proyección de lo que va a ser la temporada, si va a ser una temporada activa, y luego de ahí con medidas preventivas a adoptar previo a la temporada y durante la temporada, y ya si nos vemos bajo la amenaza de un fenómeno como este. Entonces, desde la institución también colaboramos a crear esa cultura de prevención. Ustedes tienen un sistema nacional de prevención de desastres o de protección civil. ¿Cómo se llama la organización en tu país? En mi país se llama el COE, ¿Sí? Centro de Operaciones de Emergencias. El Centro de Operaciones de Emergencia es que lidera todos los planes y es quien articula, y ahí se unen ya todas las instituciones de socorro, Cruz Roja, Defensa Civil, los diferentes ministerios que se ponen a disposición del COE, como es el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio la parte del Ministerio de Defensa, entre otros. Y ahí se conglomeran todos y el COE es quien lidera y es quien determina los niveles de alerta y las medidas y los pasos que se van a ir tomando. Para nuestro auditorio, esta preocupación por la reducción de riesgos es un esfuerzo global que se encuentra en el marco de Sendai, que es un instrumento que las Naciones Unidas han adoptado y se le da seguimiento por medio de la Plataforma Mundial de Reducción de Riesgos, que se ha llevado recientemente a cabo en nuestro país, en la ciudad de Cancún. Y bueno, ¿tú consideras, Roberto, que es en el marco de este acuerdo internacional que ha habido estos efectos positivos en la reducción de riesgos? Bueno, te puedo decir que sí, que ha contribuido, porque no solo nosotros que estamos en el ámbito de educación superior, que tenemos, diríamos, un rol y tenemos unas responsabilidades, estamos trabajando por ellas, pero asimismo el marco toca y trabaja con los otros organismos, como en el caso aquí, los organismos, sé que, por ejemplo, miembros de la REDULAC, en este caso conozco que están trabajando, asesorando también los organismos de acá, del país. Esto quiere decir que sí, que está contribuyendo a que sigamos avanzando en esto. Bien, pues recibe un saludo muy afectuoso desde tus amigos de México, de UNIRED, de la Universidad Autónoma de Coahuila, y desde luego también de REDULAC, la Red Latinoamericana de Universidades para la Reducción de Riesgo de Desastres. Y creo que pues por ahí nos veremos muy pronto, Roberto. Un saludo muy afectuoso. Igual, y aprovechar a decirte que el pueblo dominicano también está en expectativa y diríamos está deseándole y pidiéndole, sabes que el pueblo dominicano es un pueblo muy creyente, sí, pidiéndole a la Virgen de la Altagracia, que es nuestra Virgen, que esté con el pueblo mexicano por el tema del sismo, que atravesaron ayer, que prácticamente no tengan más fatalidades y que todo esto, diríamos, ponerlo en manos de Dios para que sigamos avanzando y que la catástrofe, diríamos, no se haga mayor. Te agradezco mucho tus palabras. Justamente después del corte estaremos ya abordando el tema del sismo para México. No quisimos dejar pasar desapercibida la situación de los huracanes que también nos están afectando. Muchas gracias y que tengas muy, muy buenas tardes. Bueno, igual. Un abrazo. Un abrazo. Y es que sí, en efecto, este fin de semana, pues se verá afectado México por esta serie de situaciones. Primeramente el sismo que se registró anoche, ya en la madrugada, en la escala de 8.2 grados Richter,
y que tiene pues realmente un epicentro a 123 kilómetros al suroeste de la ciudad de Pijijiapan. A una profundidad de 33 kilómetros, el Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico dijo que existe la posibilidad de que se registren olas generalizadas y peligrosas de maremoto en las costas de México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras y Ecuador. Y es un terremoto que ha causado alrededor de 60 réplicas en toda la zona del centro-sur aquí de nuestro país. Y bien, pues estamos a la espera de que un tsunami entre por las costas de Chiapas. De Chiapas, así es. Y que Katia se haga más presente en el Golfo, en Veracruz. Bueno, mientras eso ocurre, vamos a nuestro corte institucional y regresamos con Ernesto Saldaña de la Universidad Anáhuac del Mayab en Mérida, después José Luis Baeza de la Ciudad de México y Héctor Pérez Díaz de Epicentro de Radio Ciudad de México, en Epicentro del Colegio Mexicano de Profesionales de Protección Civil y Reducción de Riesgos. Bueno, vamos a nuestro corte y regresamos. El universo humano en extensión, un espacio de análisis y diálogo. Regresamos. Son las 2 de la tarde con 30 minutos. El Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila, en el bien fincamos el saber, transmite en Saltillo a través de XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada. La cultura universitaria en el cuadrante. Lo mejor del séptimo arte, los clásicos, la cartelera, reconocidos directores, actores y soundtracks en tu programa Lumière, un espacio para descubrir el fascinante mundo del cine. Todos los viernes, en punto de las 3 de la tarde, escucha el cine aquí, en el 104.1 FM de Radio Universidad. Audioactiva tus ideas. Ladies and gentlemen, The Beatles! El grupo de rock más influyente de nuestra era. Ven y disfruta con nosotros del paraíso poético musical de los Beatles en tu programa Octopus Garden, con los conductores José María González Lara y Juan Antonio González Lara, todos los sábados a las 5 de la tarde, aquí en Radio Universidad, el espacio de tus ideas. Cada sábado tormentoso, a la 1 de la tarde, aparece en tu camino el cruce de las vías que te llevará a tu destino. Estación Blues. Vibra al compás del Mississippi. Y recuerda, la Estación Blues está en la vía de Radio Universidad. La mejor forma de iniciar tu fin de semana la encuentras en Alternativa 104. Buena música, comentarios, más de lo que piensas. Escúchanos todos los sábados en punto de las 12 del mediodía por el 104.1 FM de Radio Universidad. Audioactiva tus ideas. Septiembre sabe mejor con los sabores de la independencia. Guacamole. La historia del guacamole en México se remonta a la época de los aztecas, quienes recolectaban aguacates para preparar un mole. De ahí su nombre náhuatl, aguacamoyi, que viene de aguacatl, aguacate, y moji, de mole. Sin embargo, con la conquista y la llegada de los españoles a América, el aguacate se volvió un alimento escaso, exclusivo y muy buscado, pues se decía que su textura y sabor era muy exótico. Con el tiempo, el guacamole se convirtió en una preparación típica de todo México, que ha trascendido fronteras, pues su elaboración es muy sencilla
sencilla, ya que solo debes mezclar el aguacate con chiles verdes, sal y ajo, cebolla y tomate. Se han creado en México distintas combinaciones para el guacamole. Las comidas que principalmente se acompañan en México con guacamole son los tacos, en todas sus presentaciones y combinaciones, las quesadillas, los tamales, las carnes diversas, las chalupas, el molote y los nopales, entre muchísimos otros. En el resto de América se utilizan como acompañante de platos, por lo general preparados con maíz o trigo. Septiembre sabe mejor con los sabores de la independencia. Radio Universidad audioactiva tus ideas. La Universidad Autónoma de Coahuila invita a la comunidad universitaria y al público en general a asistir este sábado 9 de septiembre al Estadio Jorge Castro de la Unidad Deportiva Universitaria en punto de las 3 de la tarde para presenciar el juego de la Liga Mayor de la UNEFA, donde los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila se enfrentan ante los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. No faltes, todos somos Lobos, UADC. Comienza a anochecer. Descubre la variante del rock más influyente en las últimas décadas, el heavy metal. Un día más se va. Te invitamos a conocer los mejores exponentes del género en español en compañía de Ulises González, en el programa Iberia Sumergida. Todos los sábados en punto de las 3 de la tarde por el 104.1 FM de Radio Universidad. Audioactiva tus ideas. Yo nunca podría vivir. Radio Universidad te conecta con la información relevante. Estás escuchando El Universo Humano en Extensión. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Recuerda El Universo Humano en Extensión, una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria. Escúchenos todos los viernes de 2 a 3 de la tarde por el 104.1 de Radio Universidad. Agradecemos a toda la gente que se nos une en la transmisión en vivo de Facebook y a todos los correos y vistas en nuestro sitio web ernestoduque.com. Como lo comentamos antes del corte, estamos hablando sobre estos fenómenos naturales que se están registrando justo este fin de semana en nuestro país y en parte de la zona de Centroamérica. Hemos hablado previamente con el doctor Víctor Magaña de la UNAM, quien ya nos hizo una reflexión acerca de esta situación de la reducción del riesgo de desastre y cómo la sociedad, mientras más organizada y mientras más se apodere y apropie de esta cultura de la prevención, pues bueno, practica de esta manera en estas situaciones de riesgo como se están presentando. Según los últimos reportes, pues bueno, tenemos registros en la zona sur de al menos 23 personas fallecidas y bueno, en la Ciudad de México alrededor de 20. ¿Tenemos ya la llamada? Sí, José Luis Baeza. Bueno, José Luis, te escuchamos. Bueno, pues la perdimos la llamada. Ok, José Luis Baeza, nuestro compañero en la Ciudad de México, quien nos hará un balance de lo registrado hasta este momento sobre precisamente este sismo de 8.2 grados que se registró en la madrugada de este viernes. Se habla de más de 30 muertos entre Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Guatemala. Incluso en El Salvador, Costa Rica y Nicaragua, pues bueno, resistieron este temblor. El titular de la Secretaría de Educación Pública informó que se cancelan las actividades escolares en los planteles de educación básica de la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos y Veracruz. Como si no fuera suficiente el registro de este temblor, pues bueno, la sociedad y las estructuras quedan afectadas ante la inminente llegada de un trío de huracanes. De estos fenómenos, Katia, Irma y José. Tenemos en la línea ya a nuestro amigo Héctor Páez Díaz de Epicentro Radio Ciudad de México. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenas tardes.
Hola Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues ocupados, consternados como todos en México ante pues estos fenómenos, estos sismos, y quisimos comentar contigo, tú que estás en el territorio nacional, que estás en radio, para que nos des tu apreciación de los efectos que ha tenido. Me gustaría que en primer término nos comentaras para nuestro auditorio y nos hicieras favor de presentarte para que conozcan con quién estamos platicando. Bueno, buenas tardes a todos, mi nombre es Héctor Paz, trabajo en la empresa Togapan, es una empresa que inició mi papá hace ya casi 11 años, a finales del mes de septiembre cumplimos 11 años trabajando y dedicándonos a la protección civil. También soy director de Radio Atogapan, el cual es una radiodifusora por internet que se dedica a hablar de protección civil y gestión del riesgo. Soy tercer acreditado en algunos estados de la República. Soy capacitador externo por parte de Secretaría del Trabajo y técnico en urgencias médicas por parte de Cruz Roja Mexicana. Bien, pues este esfuerzo que tienen ustedes de comunicación a través de la radiodifusora Epicentro, pues ha sido reconocido recientemente. Estuvimos en el Congreso Nacional de Protección Civil, donde ustedes recibieron una presea nacional que se otorga anualmente, que se realiza este encuentro, por el trabajo que han realizado voluntariamente para la población. Es correcto, tuvimos la fortuna ahora en el 11º Congreso Nacional de Protección Civil que realiza Raúl Cantón, de ganarnos el Premio Nacional al Mérito a la Protección Civil. Esto es por el programa de radio Epicentro, que se transmite desde varios estados de la República. Bueno, vamos creciendo y lo que buscamos es difundir la protección civil, la gestión del riesgo. Bueno, pues nos la ganaron en buena lid, ahí la Unired estaba propuesta también, hay que decirlo, que competimos, ¿verdad? Pero reconocemos que efectivamente muy merecido este reconocimiento. Pero platícanos, a consecuencia de los sismos, ¿en qué estás ocupado ahora? ¿En evaluación de daños, en recuperación de espacios, o qué es lo que te tiene ocupado? Ahorita estamos en evaluación de daños. Atogapan trabaja a nivel nacional. Tenemos muchas escuelas que les hacemos el programa de protección civil. Y bueno, estamos ahorita revisando exclusivamente escuelas el día de hoy. Mañana continuamos con empresas. Y bueno, si alguna empresa no sabe, no dice que tiene la emergencia, pues atenderlo, ¿no? Estamos alrededor ahorita de 6 brigadas en toda la Ciudad de México cubriendo, además de estar en Estado de México, Puebla, Oaxaca, Chiapas, laborando con nuestros clientes primero. Mira, vamos a hacer un intento. Tengo aquí en la línea otra llamada. No, ya se me cortó. Quise a ver si podemos hacer un enlace. Sí. Pero bueno, y hasta el momento, ¿tienes ya una estimación de estos daños? Mira, por fortuna todos nuestros clientes están bastante bien. La Ciudad de México recibió muy pocos daños. Yo creo que la protección civil, el trabajo que se ha hecho en conjunto autoridades y sociedad, ha funcionado, no como debería, pero creo que hemos avanzado muchísimo en estos 32 años que llevamos haciendo protección civil. Bueno, pues te agradecemos mucho este enlace, te felicitamos nuevamente y bueno, seguimos en contacto para seguir platicando, ya sea en Epicentro o en el Universo Humano en Extensión. Héctor, muchas gracias, que tengas Claro que sí, muchísimas gracias. También felicidades, por ahí supe que recibiste un nombramiento. Muchas felicidades y bueno, lo que buscamos nosotros en Epicentro es sumar y que la protección civil y la gestión del riesgo llegue a todo público. Esa es nuestra importancia. Bueno, un saludo. Y esa es la finalidad del radio. Claro, en eso estamos. Salúdame, por favor, a todos los miembros del Colegio Mexicano de Profesionales de Protección Civil y Reducción de Riesgo, ¿es correcto? Es correcto. Si me permites hacer la invitación al segundo Congreso Internacional. Por favor, adelante. Vamos a hacer el segundo Congreso Internacional de Protección Civil. Esto lo vamos a hacer en Xcaret.
los días 27, 28 y 29 de septiembre. Perfecto. Bueno, pues ya está hecha la invitación. Nosotros tenemos información también al respecto. Si se interesan, llámenos por ahí. Vamos a estar publicando en nuestra fanpage los datos de contacto para que se inscriban. Muchas gracias, Héctor. Que tengan muy buenas tardes. Gracias. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Bien, pues ese es Héctor de Epicentro, Héctor Paz, que tiene Héctor Paz Díaz, mucho trabajo andado. Yo creo que toda la organización a la que pertenecen este grupo de mexicanos, ¿no? De profesionales que están pues diseminados a lo largo de la República Mexicana y que son precisamente quienes se encargan de revisar y dar puntual seguimiento a todas las medidas de seguridad y de protección civil en todos los niveles, públicos y privados, desde escuelas, edificios, condominios, zonas turísticas. Ellos revisan estos lineamientos y verifican que los sigan. Arturo Montero, a ver, permíteme. Ismael Arturo Montero García. Sí, Ismael, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mira, estamos en el Universo Humano en Extensión. Es un programa de la Universidad Autónoma de Coahuila que se transmite en Saltillo. Disculpa que no te anuncié, te sorprendí con esta llamada. Pero bueno, estamos trabajando rápidamente en función de cómo se nos han presentado estos últimos acontecimientos con los sismos y ahora ante la amenaza de huracanes. Y quisimos saber tu opinión. No sé si quisieras primeramente comentarnos dónde te encuentras ahora. Perteneces al CONACYT. Y un poquito de tu experiencia para que nuestro auditorio se entere con quién estamos hablando. Sí, pues muy buenas tardes, un saludo desde la Ciudad de México a los amigos radioescuchas. Pues tu servidor sirvió durante muchos años en la Cruz Roja Mexicana, en el Comité Nacional de Casos de Desastres y en diferentes secciones de rescate. Y ahora, pues me dedico más a la academia, por eso soy investigador nacional del CONACYT. Y bueno, pero pues la experiencia tenida de 25 años de servicio, pues deseamos compartirla con quien así lo desea. ¿Cómo ves la situación, el riesgo que se presenta ante estos sismos? Bueno, yo creo que somos un país con una gran fuerza humana y también material y podemos afrontar estos siniestros. Sin embargo, hay una población que es muy vulnerable, que son las comunidades rurales, esencialmente grupos étnicos marginales, que se encuentran en las zonas de sierra o en las zonas más aisladas del país, y justamente es lo que tenemos ahorita en Chiapas, con el sismo que nos afectó hace apenas unas horas, que tenemos comunidades muy dispersas, muy aisladas, y si bien ya sabemos de algunas poblaciones medias con fuertes afectaciones, pues imaginémonos esas poblaciones que están allá en la sierra y que posiblemente estén incomunicadas por daños en los caminos, a los cuales hay que sumar que tenemos una adversidad climática, tenemos un temporal malo con estas lluvias. Entonces creo que es una situación comprometida. Creo que pocas ocasiones en la historia de México nos hemos visto afectados por 3 ciclones al mismo tiempo y un sismo. Aunque es cierto que Karina va hacia el norte, pero nos deja remanentes de humedad y de lluvia. Y ya viene por ahí José. Entonces creo que es una situación que nos debe de concientizar en los riesgos de la geografía nacional, que está en una zona de ciclones, en una zona sísmica que corresponde también a una zona volcánica. Una de las razones por las que quisimos enlazar a Arturo Montero García es porque a mí me da la impresión que es un hombre que tiene los pies en la tierra. Y lo digo así metafóricamente para referirme que, bueno, ha recorrido el territorio nacional con la población más vulnerable, con los pobres, con las personas aisladas, con las personas marginadas, donde pega más duro esto.
esa desigualdad que los hace más vulnerables. Y además poco reconocida, porque si cuantificas los daños a lo mejor no alcanza noticia, pero ahí hay personas, hay familias sufriendo y recorriendo el territorio nacional por tierra, porque bueno, lo hemos comparado con otros servicios de emergencia, aéreos, de grandes vuelos y alturas, pero lo difícil es el territorio agreste, Arturo. Sí, generalmente en el primer impacto de un desastre tenemos el apoyo y la ayuda porque los medios de comunicación hacen eco del siniestro, pero ¿qué pasa una semana después con esas comunidades que vieron afectados sus sistemas productivos? No es solamente la afectación en un momento con los lesionados, que es muy grave y depende de una atención pronta, sino también es a mediano plazo qué va a pasar con la economía de esas familias, cómo se va a volver a levantar esas poblaciones que han sido afectadas y que requieren de un apoyo en su infraestructura. Esto requiere de evaluadores de daños, que es lo que mi grupo de trabajo ahora ofrece, evaluaciones de daños a partir de un sistema de información geográfica para que las autoridades o los grupos de asistencia puedan hacer un análisis de las necesidades y brindar los apoyos. ¿A qué me quiero referir? ¿Cuántas veces hemos visto que en zonas de inundación les mandamos agua embotellada, con lo cual creamos más basura y son botellitas de agua que trasladadas en helicóptero son carísimas, cuando en vez de eso podríamos mandar una planta potabilizadora que podría calmar la sed por mucho tiempo de esas comunidades? En algunas otras ocasiones mandamos frijol o arroz, pero ¿cómo lo van a cocinar si no hay gas? Entonces creo que la asistencia que generosamente la comunidad ofrece a las zonas afectadas tiene que ser encauzada a partir de un análisis de necesidades. A veces llegan donaciones con un tipo de alimentos que ese perfil de comunidad no consume, o nos llegan ropas que no corresponden a la afectación. Recuerdo donaciones de colchones para Tabasco en la inundación del 2007, cuando la población duerme en hamacas y los colchones guardan una humedad que genera patógenos. Entonces, esta es una situación que nos permite evaluar nuestra capacidad de respuesta, no solo a nivel de gobierno, sino también de sociedad civil. Bien, pues Arturo, estaremos tomándote la palabra en Unired. Les anuncio a nuestro auditorio, a nuestros amigos que nos ven por Facebook de la red, que estamos organizando, bueno, gracias al ofrecimiento, Arturo, una brigada de evaluación de daños en las zonas afectadas, con lo cual se va a documentar la pertinencia de iniciar una colecta nacional a través de la Red Universitaria de Prevención de Desastres. Eso mismo lo estaremos organizando enseguida. Arturo, te agradecemos mucho este enlace. Pues muchas gracias a ustedes, un abrazo afectuoso y el agradecimiento a este gran pueblo mexicano que siempre tan solidario es con sus compatriotas y también cuando el extranjero nos demanda su atención en algún desastre. Muy bien, seguimos en contacto, Arturo Montero. Muchas gracias y que tengas tú muy buenas tardes. Buenas tardes. Un punto muy interesante y que vale la pena mencionar es esa contradicción que se existe. Estamos pugnando por que se reduzca el riesgo de desastre porque no se genere mayor afectación o que pueda sobreponerse una sociedad resiliente, pero los medios no ayudan en el sentido de que no le ponen atención. Como no hubo daños o no hubo víctimas, entonces no, pareciera que no es importante. Entonces sí hay que tener en mente eso, que esa sería la nota, que afortunadamente no hubo daños o que hubo estructuras poco afectadas o que las estructuras resistieron o que hubo una cantidad pues realmente muy baja de víctimas o de afectados. Esa sería, y no para no llamar la atención. Pues sí, mira, lo que hacemos en la Unired precisamente es evaluar las cosas como son. Este programa es un ejemplo de cómo buscamos ir a las fuentes, hacer una verdadera evaluación y medir también la respuesta.
Una de las cosas que nos enseñó estos 20 años de organización de universitarios es que la respuesta humanitaria es muy solidaria, sí, cada vez que hay un fenómeno de este tipo, pero debe ser organizada. Entonces nos preparamos nosotros con mucho tiempo. Organizada y apropiada, como lo comentaba. Botellines de agua en helicóptero son carísimos, no había reparado en ese dato. Estamos en la línea y ya tenemos a otro compañero de la Red Universitaria de Prevención de Desastres, José Luis Baeza. Muy buenas tardes. ¿Sí nos escuchas, José Luis? Hola, ¿qué tal? Sí, habla. ¿Me escuchan? Habla José Luis Baeza. Pues un poco entrecortado, pero bien, te escuchamos con mucho gusto. Dame un segundito, déjame muevo tantito. Sí, José Luis, para que nos comentes cuál es tu estimación de los... Bueno. Para que nos comentes cuál es tu estimación, si me escuchas tú, José Luis. Sí, te escucho yo a ti, Ernesto. ¿Cómo percibes tú la situación en el centro del país? Tú estás en el Estado de México. ¿Qué fue lo que se sintió? ¿Qué pasó? ¿Qué consecuencias? Ok, sí, muy buenas tardes a todos. Les comentaba ahí a Ernesto unos mensajes que tuvimos por la mañana. Tenemos una situación más que acá en la Ciudad de México, que estoy yo en el Estado de México, de crisis, de pánico, un poco de la gente muy, muy asustada en los municipios cercanos a la Ciudad de México, que como son Nezahualcóyotl, Cuautitlán, Tlalnepantla, estado de Atizapán, que es donde hay mucha gente que fluye, vive y se transita comúnmente para la Ciudad de México, y sintieron de una manera muy sobreexpuesta este fenómeno de sismo. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante, por José favor. Luis, te escuchamos. Bueno. Sí, adelante, te escuchamos, continúa. Ok, y ya ahorita ya en la parte he estado yo aquí, estoy radicando aquí en Nezahualcóyotl, en la parte del Estado de México. De hecho, el Estado de México normalmente, a diferencia de que no hubo clases en todas las escuelas de todos niveles, la vida aquí en el Estado de México y la Ciudad de México está transitando de manera normal. De hecho, los trabajos no suspendieron, las hospitales no suspendieron, la luz, la energía eléctrica ya se reparó, algunas fallas que estuvieron muy puntuales en algunas zonas cercanas a la Ciudad de México ya están totalmente reparadas. Y monitoreando algunos puntos que está dando a conocer nuestro gobernador de Erubiel Ávila, comenta que él lo marcó desde la mañana como saldo blanco en el Estado de México, que todas las carreteras están funcionando de manera normal en todo el Estado de México. No ha habido afectaciones ni en la parte del Cutzamala, que tenemos una planta de agua para todo el Estado del Valle de México, y la están monitoreando y está trabajando de manera normal. No ha tenido, al día de hoy, a pesar de las lluvias que se tuvieron hace 3 días aquí en la Ciudad de México, principalmente en Tlalnepantla, Cuautitlán y en la parte norte de la Ciudad de México, no ha habido deslaves, que es algo importante, que no ha habido deslaves a consecuencia del sismo. Hubo algunos deslaves, pero fue tema de lluvias, que fueron días anteriores, pero por el sismo de ayer no han detectado algunos deslaves mayores. Y el número de emergencias que se llamaron solamente recibieron de la noche de ayer del sismo a la mañana de hoy, solamente 65 llamadas de auxilio, y el 40% estuvieron concentradas en Toluca y en la ciudad de Nezahualcóyotl y Ecatepec, donde son los municipios más grandes de donde hay mucha cantidad de habitantes, casi hablando de 6 millones de habitantes en esos 2 municipios. Pues muy interesante tu reporte, José Luis. ¿Alguna recomendación que tú... Yo creo que hay algo importante que ahorita que me comentaron en la mañana. Yo creo que ahorita el monitoreo que va a estar dando aparte del Estado de México es que está muy pegado al municipio también con Puebla y Hidalgo. Y con respecto al huracán Katia, ahí puede que se están preparando mucho, porque sí tenemos algunas zonas que se pueden tener algún deslave en las zonas fronterizas con Puebla y el Estado de Hidalgo, donde cuando vaya a haber lluvias, y lo más seguro es que ahorita con este movimiento telúrico de sismo ya se movieron algunas laderas, zonas montañosas. y el CENAPRE en la mañana estuvo monitoreando que después del sismo lo que va a pasar es que con las lluvias que vienen ya una vez que toque el huracán Katia, tanto a Veracruz, Puebla, Estado de México, Hidalgo, probablemente Chiapas y Tabasco, se va a hacer más rápido el desvanecimiento de las laderas. El tema es de las laderas donde va a ser el problema en el Estado de México, porque ustedes ya con el movimiento se movieron, les va a inyectar mucha agua y eso va a hacer que la velocidad de deslave sea más rápido. Es el tema que están viendo ahorita, el tema de los deslaves, para que la gente que iba cerca de laderas, les van a empezar, no han dado la orden, pero puede que empiecen a dar la orden de una evacuación preventiva,
porque es muy probable que sea por el sismo más el agua, sea más rápido que el del ave sea más rápido y con mayor complicación. Sí, pues efectivamente ese ha sido uno de los problemas principales en estos últimos tiempos. José Luis, te agradecemos mucho este enlace. No más un último segundo. El único reporte que tengo de daño es un hospital general de Chalco, que es del Instituto de Salud del Estado de México, pero solamente registró fallas en fisuras de muros de tabla roca y daños en los pisos. El hospital ya estuvo monitoreando, está cerca de aquí de la área de Nezahualcóyotl, sigue operando de manera normal, ahí con una presencia física de Protección Civil, porque es un hospital de los más grandes del Estado de México, de la zona de Chalco. Sigue operando, pero con monitoreo constante de autoridades locales de Protección Civil, por si llegan a haber alguna situación más compleja, sí determinarán una evacuación paulatina, pero hasta ahorita está operando de manera normal este hospital. Pues muchas gracias, José Luis, que tengas tú muy buenas tardes. Te agradecemos mucho Estamos tu enlace. esperando. Gracias, Ernesto. Saludos a todos. Hasta luego. Bueno, pues ese ha sido con nuestro compañero de Unired, José Luis Baeza. Y pues ya estamos al filo de las 3 de la tarde. Tenemos que despedir a nuestro auditorio. Así es, agradecemos a Víctor Martínez en los controles, también en todos nuestros enlaces, tanto en México como en el extranjero. Agradecemos el tiempo, los minutos que nos brindaron, y les recomendamos continuar con la programación de Radio Universidad. Ya viene Lori Fuentes con su programa Lumier, donde usted puede escuchar lo mejor de las bandas sonoras del séptimo arte. Por su atención, muchas gracias. Se despide de ustedes Ernesto Duque Padilla. Yo ya estaba retirando mis cosas. Que pasen ustedes un feliz fin de semana. Muy buenas tardes y muchas gracias por su atención. El universo humano en extensión, una contribución de la